El motor de mi viejo Tsuru tosía de vez en cuando, un recordatorio metálico y asmático de que la quincena todavía se sentía lejana. Mis manos se aferraban al volante, un poco sudorosas, mientras avanzaba por las calles familiares que llevaban a la casa de mi abuela Leonor. Hoy cumplía 90 años. 90. Un siglo de vida casi completo, y yo sentía un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la celebración. Era una ansiedad fría, persistente, que se había instalado en mi pecho desde hacía 2 días. El recuerdo de la llamada de mi madre, Adela, era como una espina. Su voz, usualmente melosa, sonó extrañamente apresurada por el teléfono. Oye, mi hijito, te hablo rápido. Fíjate que tu abuela se siente un poco mal, como que le quiere dar gripa. A lo mejor cancelamos la fiesta del sábado, para que no te vengas desde tan lejos para nada. ¿Cancelar la fiesta de sus 90 años?, le pregunté, incrédulo. Pero si la semana pasada hablé con ella y estaba más emocionada que nunca. Ay, ya sabes cómo es. Se preocupa por contagiar a los demás. Tú no te apures, yo te aviso cualquier cosa, dijo, y colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Colgué el teléfono con una sensación amarga. A mi lado, en el pequeño comedor de nuestro departamento, mi esposa Elisa me miró mientras secaba un plato. Sus ojos, siempre tan perceptivos, lo vieron todo. No les creo nada, Lázaro. Algo traman, dijo en voz baja, pero con la firmeza de una sentencia. No empieces, Elisa. Mi mamá solo está preocupada, respondí, quizás con más brusquedad de la necesaria. Odiaba esa tensión, esa desconfianza que ella sentía hacia mi familia. Una desconfianza que, en el fondo de mi alma, sabía que era justificada. Pero admitirlo era abrir una caja de Pandora que llevaba 34 años cerrada. Así que, como siempre, lo negué. Para evitar una discusión. Para mantener una paz frágil que se rompía con cada llamada de mis padres. Ahora, conduciendo bajo el sol de Guadalajara, las palabras de Elisa resonaban en mi cabeza. El coche se quejó al pasar un tope y mi mirada se desvió hacia el asiento del copiloto. Allí, envuelto cuidadosamente en papel de seda, estaba el regalo de mi abuela. Un rebozo de Santa María del Río, de una seda tan fina que parecía agua entre los dedos, con un patrón de flores azules y blancas que me había costado casi 3 meses de ahorros. Era una locura, un lujo que no podíamos permitirnos. Pero mi abuela Leonor era la única persona de mi familia que siempre me había mirado como si viera algo valioso. Se merecía eso y más. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Y si mi madre tenía razón y la fiesta se había cancelado? ¿Y si llegaba a una casa silenciosa y encontraba a mi abuela enferma? Pero algo no cuadraba. La voz de mi madre no era de preocupación, era de conspiración. Como si estuviera leyendo un guión mal aprendido. Al dar vuelta en la última esquina, mi corazón dio un vuelco. La calle estaba llena de coches. El sedán de mi tío Tadeo, la camioneta de mis primos, y al menos otros 5 o 6 vehículos que no reconocí. No, la fiesta no se había cancelado. Estaba en pleno apogeo. Y a mí, deliberadamente, habían intentado excluirme. La mentira era tan obvia, tan torpe, que se sentía como un insulto directo a mi inteligencia. Apagué el motor, que murió con un último estertor. Me quedé un momento en silencio, sintiendo el peso de la realidad. Elisa tenía razón. Siempre la tenía. Tomé el regalo, respiré hondo y bajé del coche, caminando hacia la puerta de la casa de mi abuela como un hombre que camina hacia su propio juicio. No sabía cuánta razón tenía. Para entender por qué una simple mentira sobre una fiesta podía afectarme tanto, hay que entender cómo era mi vida. Mi vida era un constante esfuerzo silencioso, una carrera sin fin en una caminadora que no llevaba a ninguna parte. A mis 34 años, era diseñador estructural en una constructora. Un buen trabajo, dirían algunos. Estable. Pero la estabilidad no paga las colegiaturas ni arregla un motor que amenaza con morir en cada semáforo. Apenas la semana pasada, había vivido una de esas pequeñas humillaciones que se van acumulando en el alma. Presenté un diseño para un nuevo complejo de departamentos,
un proyecto en el que había trabajado noches enteras. Era innovador, más seguro y, a la larga, más económico. Mi jefe, un hombre que sonreía con demasiada facilidad, me dio una palmada en la espalda. Brillante, Lázaro, simplemente brillante. Eres el mejor que tenemos. Mi pecho se infló de orgullo por un segundo. Lástima que la dirección ya aprobó el diseño estándar, continuó, su sonrisa sin cambiar. Pero no te preocupes, para el próximo proyecto seguro que usamos tus ideas. Ah, y sobre los bonos de este año, por recortes de presupuesto, se van a tener que posponer. Salí de esa oficina sintiendo el peso del mundo en mis hombros. No era el dinero, no del todo. Era la invisibilidad. Era la sensación de dar lo mejor de ti y que a nadie le importara. Esa noche, llegué a nuestro pequeño departamento rentado en Tlaquepaque. El olor a sopa de fideo recién hecha me recibió en la puerta. Mis hijos, Gael de 7 e Iria de 4, corrieron a abrazarme las piernas. Por un momento, el peso del mundo se disipó. Mientras Elisa me servía la cena, le conté lo del bono. Ella suspiró, pero no dijo nada que me hiciera sentir peor. Solo me tomó la mano sobre la mesa. Más tarde, cuando los niños ya dormían, nos sentamos en el pequeño balcón que daba a un patio interior. Algún día, Elisa, le dije, mirando las luces de los otros departamentos. Algún día tendré mi propio estudio. Seré mi propio jefe. Y nadie me dirá que mis ideas tienen que esperar. Ella recargó su cabeza en mi hombro. Lo sé, mi amor. Eres el hombre más talentoso que conozco. Hubo una pausa. ¿Has pensado en pedirle un préstamo a tu familia? Me tensé al instante. No. Rotundamente no. ¿Por qué no? Tu abuela te adora. ¿Y tu padre? Mi padre cree que soy un fracasado, la interrumpí. Pedirle dinero sería darle la razón. La conversación se volvió tensa, como siempre que tocábamos ese tema. Elisa no lo entendía del todo, porque su familia era diferente. Para ella, la familia era un puerto seguro. Para mí, era un campo de batalla emocional. Lázaro, dijo suavemente, pero con un filo de frustración en su voz. Lo que más me duele no es que no te valoren, es que tú se los permites. Sigues buscando en tu padre algo que él simplemente no tiene para darte. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Toda mi vida había sido una búsqueda desesperada de la aprobación de mi padre, Gregorio. Él era un hombre hecho a la antigua, un comerciante que solo entendía el lenguaje del dinero y el poder. Mi hermano mayor, Néstor, 4 años mayor que yo, siempre había sido su proyecto, su heredero. Néstor, con sus negocios fallidos, sus coches de lujo comprados a crédito y su arrogancia, era, a los ojos de mi padre, un hombre que al menos lo intentaba. Yo, en cambio, era el artista, el soñador, el dibujante. El recuerdo más nítido y doloroso de mi vida ocurrió cuando tenía 18 años. Llegué a casa agitando un papel en la mano, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Papá, entré a la carrera de arquitectura en la universidad. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero, leyendo el periódico. Bajó las hojas lentamente, me miró por encima de sus lentes y, sin una pizca de emoción en su rostro, dijo las palabras que se grabaron en mi alma con fuego: ¿para qué estudias para ser un dibujante? Deberías estudiar administración como tu hermano Néstor, para que aprendas a hacer dinero de verdad. No hubo felicitaciones. No hubo un abrazo. Solo un veredicto frío que me sentenció a ser una decepción perpetua. Desde ese día, cada logro mío se sentía incompleto, como si le faltara el sello de aprobación que nunca llegaría. Y esa herida, esa necesidad infantil de que mi padre por fin me viera, era la cadena que me ataba a ellos, la que me hacía perdonar sus desprecios y justificar sus mentiras. Era la cadena que Elisa veía con tanta claridad y que yo me negaba a reconocer. Hasta hoy. Crucé el umbral de la puerta y el ruido me golpeó. Risas, conversaciones superpuestas, el sonido de un mariachi tocando suavemente en el patio. El aroma a mole y carnitas flotaba en el aire. Era una fiesta en toda regla. Mi madre, Adela, fue la primera en verme.
Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de transformarse en una máscara de alegría exagerada. Lázaro, mi hijito, qué sorpresa, gritó, corriendo a abrazarme con una fuerza que se sentía más como una captura que como un gesto de afecto. Pensé que no vendrías, qué bueno que te diste una vuelta. Mi padre, Gregorio, se acercó detrás de ella, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¡Qué milagro, campeón! Pasa, pasa, que no te vean parado en la puerta. El teatro había comenzado. Me guiaron hacia la sala, un brazo de mi madre en mi codo, una mano de mi padre en mi espalda. Era una escolta, no una bienvenida. Mi hermano Néstor estaba en el centro de un grupo, gesticulando con un vaso de whisky en la mano, presumiendo de su reloj nuevo. Al verme, su sonrisa se ensanchó. Hermanito, hasta que te dejas ver. Pensamos que la chamba en la ciudad te tenía secuestrado, dijo, dándome un abrazo que se sintió hueco. Me dijeron que la fiesta quizás se cancelaba, respondí, mirándolos a los tres. Ay, cosas de tu abuela, se apresuró a decir Adela. Ya sabes cómo es, primero dice una cosa y luego otra. Pero al final se animó, siéntate, ándale, aquí con nosotros. Me sentaron en un sillón, estratégicamente colocado entre mis padres. Cualquier intento de conversación era interceptado. Si un primo se acercaba a saludarme, mi madre lo acaparaba. Si intentaba hablar de mi trabajo, mi padre cambiaba de tema para preguntarle a Néstor sobre su negocio de importación. Me sentía como un prisionero, vigilado y controlado. Busqué con la mirada a mi tío Tadeo, el hermano menor de mi padre. Estaba en una esquina, observándolo todo en silencio, como siempre. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, pero en su mirada vi una mezcla de lástima y advertencia. Él sabía algo. Él siempre sabía. La comida fue una tortura. Néstor no paraba de hablar de sus planes, de los contenedores que estaban por llegar de China, de los contactos que tenía en la aduana. Mis padres lo escuchaban embelesados, asintiendo y celebrando cada una de sus fanfarronadas. Yo comía en silencio, sintiendo la comida como si fuera cartón en mi boca. Cada bocado era un recordatorio de mi lugar en esa familia, el del espectador silencioso, el del hijo de segunda clase cuyo único propósito era aplaudir el éxito, real o imaginario, del primogénito. Finalmente, vi a mi abuela. Estaba sentada en la cabecera de la mesa del patio, rodeada de sus amigas. Se veía radiante. Su cabello blanco recogido en un chongo elegante, sus ojos brillando con una lucidez que desmentía sus 90 años. Me levanté, excusándome para ir al baño, y aproveché para acercarme a ella. Abuela, le dije en voz baja. Ella se giró y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, la primera que había visto en toda la tarde. Lázaro, mi niño, viniste. Se levantó con agilidad y me abrazó. Su abrazo era cálido, real. Pensé que no te vería hoy. Tu madre me dijo que estabas muy ocupado. Nunca estaría demasiado ocupado para ti, abuela, le respondí, entregándole el regalo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio el rebozo. Lo acarició con sus manos arrugadas. Es la cosa más bonita que he visto en mi vida, mi amor. Gracias. Se lo puso sobre los hombros y no se lo quitó en toda la tarde. En ese pequeño momento de conexión verdadera, casi olvido la farsa que me rodeaba. Casi. Pero la sensación de ser un extraño en mi propia familia era demasiado fuerte, una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarlo todo. Llegó el momento del pastel. Cantamos las mañanitas con un entusiasmo que, en mi caso, era completamente fingido. Después de que mi abuela sopló las velas, pidió silencio. Su voz, aunque suave, tenía una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comenzó, mirando a su alrededor. A mis 90 años, el único tesoro que me queda son ustedes, mi familia. Y quiero saber que están bien, que están construyendo un futuro. El ambiente se volvió solemne. Era una tradición. La matriarca pasaba revista a su clan. Jimena, mi niña, dijo, dirigiéndose a mi prima.
¿Cómo vas en la universidad? ¿El dinero que te di te ha servido? Jimena, una chica tímida, se sonrojó. Sí, abuela. Muchísimo. Con eso pagué la inscripción y compré mis libros. Se lo agradezco con todo el corazón. Mi abuela asintió, satisfecha. Luego, sus ojos se posaron en mi hermano. Néstor. Néstor se enderezó en su silla, inflando el pecho. Dime, abuela. ¿Y tú, qué has hecho con tu parte? Espero que la estés invirtiendo con cabeza. Néstor soltó una risita arrogante. Por supuesto, abuela. Todo está invertido en el negocio de importación, te dije que pronto te lo multiplicaré por 10. Es una inversión segura. Mis padres, a mi lado, sonrieron como si su hijo acabara de ganar el premio Nobel. Gregorio incluso le dio una palmada en la espalda. Ese es mi muchacho. Siempre pensando en grande. Yo sentía una náusea creciente. ¿De qué dinero hablaban? ¿Desde cuándo mi abuela repartía dinero? Sentí una punzada de exclusión, la vieja herida familiar supurando una vez más. Seguramente yo no había recibido nada porque vivía lejos, o porque, a los ojos de todos, yo era el que ya tenía un trabajo estable y no necesitaba ayuda. Entonces, ocurrió. La abuela Leonor giró su cabeza lentamente y sus ojos, tiernos pero increíblemente penetrantes, se clavaron en los míos. El murmullo de la fiesta pareció desvanecerse. El mundo se redujo a su mirada y a la pregunta que salió de sus labios, una pregunta que detonaría mi vida. ¿Y tú, mi Lázaro, qué hiciste con los 6 millones de pesos que te di en Navidad? 6 millones de pesos. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, irreal. Mi cerebro intentó procesarla. 6 millones. Era una cantidad que podía cambiar una vida. Mi vida. La vida de mis hijos. Podía pagar deudas, comprar una casa, abrir mi estudio. Podía darme la libertad que tanto anhelaba. El silencio en la mesa era absoluto. Todos los ojos estaban sobre mí. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mi boca se secó. Neta, no sé de qué me habla, abuela, logré balbucear. ¿Cuáles 6 millones? En ese preciso instante, sentí una garra de acero en mi brazo bajo la mesa. Era la mano de mi madre. Me apretó con una fuerza brutal, sus uñas clavándose en mi piel. Era un mensaje claro, una orden desesperada, cállate. Giré la cabeza para mirarla. Su rostro estaba pálido, descompuesto. Unas finas gotas de sudor perlaban su labio superior. Mi padre, al otro lado, tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en su plato, como si pudiera hacerlo desaparecer con la vista. ¿Y Néstor? Néstor se había encogido en su asiento, su arrogancia evaporada, reemplazada por una máscara de pánico puro. Lo vi todo. En un segundo, el rompecabezas se armó en mi mente con una claridad aterradora. La llamada. La mentira sobre la fiesta. La bienvenida exagerada. La vigilancia constante. El dinero del que todos hablaban menos yo. No era un olvido. No era una exclusión. Era un robo. Un robo perpetrado por las 3 personas que se sentaban a mi lado. Mi familia. Mi propia sangre. El aire se volvió denso, irrespirable. La pesadilla apenas comenzaba. El tiempo pareció congelarse. El apretón de mi madre en mi brazo era la única conexión con la realidad, un ancla de dolor y traición. Antes de que pudiera articular otra palabra, mi madre intentó tomar el control, su voz un chillido agudo y falso. Ay, mamá, ¿qué cosas dices? Él los guardó en el banco, es muy ahorrador mi niño. No le gusta andar presumiendo. Pero la mirada de mi abuela no se movió de mí. Su voz, que hasta ahora había sido suave, cortó el aire como un látigo de hielo. Le estoy preguntando a Lázaro, no a ti, Adela. Mi madre se cayó en seco, como si la hubieran abofeteado. Su mano soltó mi brazo, dejándome una marca roja en la piel. En ese silencio sepulcral, encontré una fuerza que no sabía que tenía.
La fuerza que nace de la rabia pura, de la certeza de haber sido traicionado de la manera más vil. Me liberé de su cercanía. Me puse de pie. Mi silla raspó contra el suelo de baldosas, un sonido violento en la quietud. Miré a mi abuela directamente a los ojos, y la verdad salió de mi boca, no como un balbuceo, sino como una declaración. Abuela, se lo juro por mis hijos, yo nunca he recibido ni un solo peso. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Vi a mi tío Tadeo bajar la mirada y negar lentamente con la cabeza. Vi a mis primos mirándose unos a otros, confundidos y escandalizados. Y vi a mis padres y a mi hermano, encogidos, expuestos bajo la luz cruda de la verdad. Pero lo más sorprendente fue la reacción de mi abuela. No hubo sorpresa en su rostro. No hubo confusión. Solo una profunda y gélida decepción. Asintió lentamente, como si mis palabras solo hubieran confirmado lo que ella ya sabía. Lo sé, dijo con una calma aterradora. Solo les estaba dando una última oportunidad para decir la verdad. Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en su bolso y sacó un sobre de papel manila. Lo abrió y extrajo unos documentos. Los puso sobre la mesa con un golpe seco. Esta, dijo, señalando una hoja, es la copia de la transferencia que hice en diciembre. 6 millones de pesos a una cuenta a nombre de Lázaro Valdés. Una cuenta que tú, Adela, abriste para él cuando era menor de edad y de la que nunca le cediste el control total. Una cuenta que, casualmente, vaciaste 2 días después de la transferencia. El rostro de mi madre se desfiguró en una mueca de horror. Era la prueba irrefutable. La trampa se había cerrado. Fue mi padre quien explotó. La vergüenza se convirtió en ira, la ira de un animal acorralado. Se levantó de un salto, su rostro rojo de furia, y apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Tú no te metas en esto, me gritó. Luego se giró hacia mi abuela. Y tú, mamá, no tienes derecho, ese dinero era para ayudar a su hermano, Néstor lo necesitaba para su negocio. Y entonces, pronunció la frase que rompió la última cadena que me ataba a él. La frase que me liberó y me destruyó al mismo tiempo. Miró a mi abuela, pero sus palabras eran para mí, para el mundo entero. Es mi hijo y yo decido por él, es su obligación ayudar a su familia. En ese instante, lo entendí todo con una claridad que dolía físicamente. Para él, yo no era una persona. No era un hombre con sueños, con una esposa e hijos, con problemas propios. Era un recurso. Un activo. Una póliza de seguro. En ese instante, la búsqueda de su aprobación que había durado toda mi vida se convirtió en cenizas. Me di cuenta de que había estado buscando agua en un pozo seco. En ese instante, dejé de ser su hijo. Mi monólogo interno fue breve y brutal, para él, yo nunca fui un hijo. Fui una inversión de emergencia. Un plan B para el fracaso de Néstor. Mi abuela Leonor no se inmutó ante los gritos de mi padre. Lo miró con un desprecio tan absoluto que pareció encogerse. No malgastó saliva en discutir. En su lugar, tomó su celular de la mesa. Sus dedos, aunque arrugados por la edad, se movieron con una precisión letal sobre la pantalla. Se llevó el teléfono a la oreja. Licenciado Montoya, buenas noches. Habla Leonor. Disculpe la hora, pero necesito que venga a mi casa, por favor. Tenemos que redactar unos documentos de urgencia. La palabra licenciado cayó en la mesa como una piedra de granito. El color desapareció del rostro de mi padre. Néstor soltó un sollozo ahogado. Mi madre se cubrió la cara con las manos. El teatro había terminado, y la cruda realidad legal estaba a punto de comenzar. Lo que siguió fue un espectáculo patético. Mi padre, el hombre autoritario que acababa de reclamar poder sobre mi vida, se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la silla de mi abuela. Mamá, por favor, no hagas esto, fue un error. Mi madre se arrastró a su lado, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Se lo ruego, mamacita, no nos destruya, somos su familia. Néstor, paralizado en su silla, solo repetía, perdón, abuela, perdón. Mi abuela los miró arrodillados ante ella, no con compasión,
sino con una repulsión visible. Levántense, ordenó con voz de acero. La dignidad es lo último que les queda, no la pierdan también. Cuando el licenciado Montoya, un hombre serio y de traje impecable, llegó 20 minutos después, la sentencia fue dictada. Mi abuela, con una voz clara y firme, frente a todos los presentes, declaró sus decisiones. Primero, Gregorio, Adela y Néstor quedan, a partir de este momento, completamente fuera de mi testamento. Su parte de la herencia será transferida íntegramente a un fideicomiso para la educación de mis bisnietos, los hijos de Lázaro. Segundo, tienen 30 días naturales, a partir de mañana, para devolverle a Lázaro los 6 millones de pesos que le robaron, con los intereses correspondientes a la tasa legal. Licenciado, por favor, prepare la demanda. Si el dinero no está en la cuenta de Lázaro en 30 días, usted procederá penalmente por fraude y abuso de confianza. Un silencio mortal llenó la habitación. Fue mi tío Tadeo quien lo rompió. Se levantó, se acercó a mi padre y le dijo con una voz grave, llena de una tristeza antigua: hermano, esto tenía que parar. Leonor, él lleva años sacándote dinero con mentiras para tapar los hoyos de Néstor. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto. Esa revelación final fue el último clavo en el ataúd. No había sido un acto aislado de desesperación. Había sido un patrón. Un estilo de vida basado en el engaño y el parasitismo. Y yo, sin saberlo, había sido su última víctima y, gracias a mi abuela, también su último error. 3 semanas después, el letrero de se vende colgaba como una lápida en la fachada de la casa donde crecí. Tuvieron que venderla a toda prisa, malbaratarla para juntar el dinero antes de que el plazo de 30 días expirara. Una noche, después de dejar a Elisa y a los niños en casa, conduje sin rumbo fijo hasta que mis pies, o quizás mi memoria, me llevaron a esa calle. Apagué el motor del Tsuru y me quedé mirando la casa. Estaba oscura, vacía. Las ventanas, que antes enmarcaban escenas de mi infancia, ahora parecían ojos muertos. Recordé jugar fútbol en ese jardín, hacer mis tareas en la mesa de la cocina, las navidades con el árbol parpadeando en la sala. Pero los recuerdos ya no eran puros. Estaban manchados, contaminados por la sombra de la traición. La risa de mi padre en mi graduación de primaria ahora sonaba hueca. Los abrazos de mi madre se sentían calculados. No sentí alegría por su desgracia. No sentí el dulce sabor de la venganza. Lo que sentí fue un vacío inmenso, una tristeza profunda por la familia que pensé que tenía y que, en realidad, nunca existió. Era el duelo por una ilusión. Me di cuenta de que habían estado vendiendo esa casa durante años, pieza por pieza, con cada mentira, con cada desprecio, con cada acto de favoritismo. Yo solo había presenciado el derrumbe final. Me quedé allí, en la oscuridad, hasta que los recuerdos empezaron a doler menos y a sentirse más lejanos, como fotografías de la vida de otra persona. Encendí el coche y me alejé sin mirar atrás. Esa noche, no enterré a mi padre, a mi madre o a mi hermano. Enterré al niño que vivía dentro de mí, al niño que todavía esperaba, inútilmente, su aprobación. El dinero apareció en mi cuenta el día 29. 6 millones de pesos, más los intereses. Una cifra que me mareaba. Elisa y yo nos sentamos frente al estado de cuenta en la pantalla de la computadora, en silencio, durante varios minutos. No se sentía como ganar la lotería. Se sentía como el pago de una indemnización por daños emocionales. Lo primero que hicimos no fue buscar una casa nueva ni un coche de lujo. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y renunciar a mi trabajo. Luego, compré 4 boletos de avión a Mazatlán. Una semana después, estaba sentado en la arena, viendo a Gael e Iria chillar de alegría mientras las olas les mojaban los pies. Elisa estaba a mi lado, con la cabeza recargada en mi hombro, su mano entrelazada con la mía. Era la primera vez en años que la veía completamente relajada. Era la primera vez en años que yo me sentía completamente libre. El sonido del mar parecía limpiar el ruido y la toxicidad de los últimos meses. Cuando volvimos a Guadalajara, la vida comenzó de nuevo. Pagamos todas nuestras deudas.
Nos mudamos a una casa pequeña pero decente, con un pequeño jardín para los niños. Y con una parte del dinero, alquilé una pequeña oficina en una calle tranquila. Yo mismo pinté la puerta y coloqué un letrero sencillo que había diseñado, Estudio Lázaro Valdés, diseño estructural. En una esquina del logo, casi imperceptible, dibujé una pequeña flor de Leonor, como la que mi abuela bordaba en sus servilletas. 6 meses después de la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo, la vida tenía un ritmo diferente. Un ritmo de paz. Los domingos por la tarde se convirtieron en una nueva tradición. Íbamos a casa de la abuela Leonor. Ya no había 20 personas, ni ruido, ni apariencias. Solo estábamos ella, Elisa, los niños y yo. La última vez que estuvimos allí, yo le mostraba en mi tablet el diseño de mi primer proyecto como independiente, un pequeño centro comunitario. Mis hijos jugaban en el suelo con sus carritos. Elisa y mi abuela conversaban mientras tomaban café. El aroma a canela llenaba la cocina. Mi abuela miró el diseño, luego me miró a mí. Sus ojos brillaban. Siempre supe que tenías esto dentro de ti, mi niño, dijo en voz baja. Solo necesitabas dejar de cargar el peso de los demás para poder volar. En ese momento, lo entendí. Perdí a la familia que me dio la sangre, pero encontré la paz. Entendí que mi valor no venía de la aprobación de mi padre, sino del respeto que me tenía a mí mismo y del futuro que estaba construyendo para la familia que yo elegí. Y esa, al final, fue la herencia más grande de todas.